Quiero invitarle a que abramos la palabra, por favor, en el Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 18. Vamos a continuar con la serie de enseñanzas que hemos estado desarrollando en el Evangelio de Lucas. Así que vamos a venir al capítulo 18, vamos a venir a la altura del primer versículo. Hoy nos corresponden 8 versículos. Y mientras usted va buscándolo en la palabra, quisiera comentarle acerca de algo que aprendí hace unos días con respecto a los árboles. ¿A quién aquí le gustan los árboles? A mí me encantan los árboles. Yo soy de esas personas que se quedan viéndolos y tengo que sostenerme la quijada. A mí me gustan mucho los árboles. Estar a la par de un árbol me provoca orar, su sombra, me gustan mucho los árboles. Entonces constantemente leo o reviso cosillas sobre ellos. Y en estos días estaba leyendo con respecto a los árboles en el desierto. Y aprendí algo muy interesante con respecto a las raíces de esos árboles. Y comentaban que en los entornos así desérticos, donde la supervivencia es un desafío realmente, por la falta de agua y por las condiciones extremas que hay, los árboles en ese lugar, y principalmente las raíces de ellos, han desarrollado una serie de adaptaciones especiales para poder sobrevivir en esos entornos. Y dentro de las características que esas raíces de esos árboles tienen, una de ellas es que tienen la capacidad de profundizar mucho. Inclusive, según análisis que han hecho y encuentros que han realizado, se han dado cuenta que pueden alcanzar hasta 30 metros. Particularmente uno de los árboles que estaba aquí revisando, que se llama el mezquite. Entonces tienen la capacidad de ir muy profundo en cuanto a raíces. Pero otra cosa que tienen los árboles en los desiertos es que sus raíces también tienen la capacidad de extenderse lateralmente. Por cuanto no llueve usualmente, puede pasar que si lloviera, queden ciertos charquitos lejos de donde ellos están, entonces las raíces se pueden expandir no solamente hacia abajo, sino lateralmente, longitudinalmente. Muy interesante. Otra característica que tienen estos árboles es la capacidad de absorción, es decir, ellos pueden retener agua en sus raíces, y otra cosa es que las raíces como tal, tienen una serie de pelitos que les ayudan a ellas a mantenerse húmedas. Es decir, estos árboles en el desierto, de cara a lo que vamos a ver hoy, son un ejemplo de perseverancia, de cómo mantener la vida, de cómo mantenerse en condiciones extremas. Y vamos a ver cómo hoy un estudio de Lucas, capítulo 18, lo que vamos a ver del versículo 1 al 8, nos va a enseñar cómo la oración perseverante prepara a la iglesia para vivir en medio de una sociedad con condiciones espirituales hostiles y decadentes. ¿Sí? Entonces, el título de este mensaje es La perseverancia en la oración. Así que vamos a comenzar en el versículo 1 y vamos a leer hasta el 8. Yo leo de la Reina Valera contemporánea, por si alguien quiere seguir una lectura literal. Esa es la versión que estamos leyendo, si no puede leer cualquier otra. Dice de la siguiente manera: además, Jesús les contó una parábola en cuanto a la necesidad de orar siempre y de no desanimarse. Les dijo: en cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a nadie. En esa misma ciudad había también una viuda, la cual acudía a ese juez y le pedía: hazme justicia contra mi adversario. Pasó algún tiempo y el juez no quiso atenderla, pero después se puso a pensar: aunque no temo a Dios ni respeto a nadie, esta viuda me molesta tanto que voy a hacerle justicia, no sea que siga viniendo y me agote la paciencia. Dijo entonces el Señor: presten atención a lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no les hará justicia a sus elegidos que día y noche claman a Él? ¿Se tardará en responderles? Yo les digo que sin tardanza les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y el pueblo del Señor dice: amén. Comentando un poco con respecto a este contexto, es importante que veamos varias cosas. Primero, el contexto histórico. Recordemos que nada de lo que Jesús dijo ni de lo que se dijo en la Biblia pasó en el vacío. Jesús está diciendo esto en realidad dando una respuesta y continuando una idea que él estaba desarrollando. Pero antes de entrar en ese contexto literario, el contexto histórico de esto nos habla a nosotros de un momento en el cual Israel se encontraba bajo una ocupación romana. Es decir, el Imperio Romano había tomado Israel como una de las colonias que ellos tenían
Y dentro de la nación de Israel estaba esta expectativa del retorno del Mesías, es decir, había una expectativa mesiánica. Y muchas veces cuando Jesús enseñaba, él provocaba cierta controversia con las enseñanzas que él daba, las enseñanzas del reino de Dios, las enseñanzas de su identidad, y este fue uno de esos casos. Jesús está dando aquí una parte de una respuesta a algo que se le había planteado antes, que lo vimos hace 15 días, cuando en el capítulo 17 los fariseos le preguntaron a él cuándo había de venir el reino de Dios. Entonces ellos tenían pues diferentes ideas respecto a esto. Jesús aquí continúa dándoles la respuesta de cómo iba a ser ese tiempo y cuándo iba a ser o de qué manera iba a ser esa venida. En el capítulo 17, si recuerdan, Jesús les brindó a ellos características de la sociedad en los días previos a su retorno. Es decir, Jesús comenzó a enseñarle al pueblo en ese momento cómo iba a ser la cultura, cómo iba a ser la sociedad, qué características iban a tener cuando el Señor se aproximara a volver a la tierra. ¿Quiénes están aquí esperando el retorno del Mesías? Si usted está esperando el retorno del Mesías, tenemos que prestar atención, dice la palabra, a las señales de los tiempos, a lo que está aconteciendo allá afuera. Entonces, esta respuesta de Jesús tenía dos, podemos decirlo, objetivos. Uno era responderle a los fariseos, pero por el otro lado también a los discípulos y a la iglesia por extensión, lo que buscaba era prepararle para ese retorno, para que la iglesia y sus discípulos pudiesen identificar cómo iba a ser ese retorno del Mesías, en qué momento él iba a ver. Entonces, esta enseñanza nos va a enseñar a nosotros tres cosas principales. Una de ellas va a ser la importancia de la perseverancia en la oración. La segunda es cómo Dios responde nuestras oraciones, un tema de interés común dentro de la iglesia. Y el tercero, entender nuestra posición como hijos de Dios. Entonces, vamos primero desmenuzando esto. ¿Quiénes son los personajes en esta parábola? Tenemos dos. Tenemos a una viuda y tenemos a un juez. Si vemos esta viuda y pensamos por un momento en la cultura en aquellos momentos, las viudas tenían una característica particular y era la vulnerabilidad que ellas tenían. Las viudas básicamente eran dependientes de sus esposos y cuando un hombre moría, pues a menudo ellas se enfrentaban dificultades económicas, sociales, legales, estaban expuestas a que si en algún momento alguien quería tomarles una propiedad y les montaban algún tipo de trinquete, podrían hacerlo. Lo vemos en la escritura, inclusive en otros momentos. Eran vulnerables económicamente. Y por el otro lado, el Señor le enseñó a la iglesia, lo vemos, no es parte del tema, pero es importante saberlo, la responsabilidad que la iglesia tenía con respecto a cuidar de las viudas. Ahora, el otro personaje que tenemos aquí es el juez. Este juez, el Señor lo describe de la siguiente palabra, como un hombre que no temía a Dios. Y ya eso nos dice prácticamente todo lo que necesitamos saber. Pero podemos pensar en otras cosas. Nótese que nos presenta un caso de una demanda legal y Jesús no colocó en la parábola los personajes que él escogió. Jesús no colocó un anciano, quienes eran las personas dentro del pueblo de Israel que usualmente litigaban y que atendían estas cosas. Jesús coloca un juez. Probablemente no era judío, era un gentil, una persona que obviamente no conoce a Dios. Y al pensar en un juez que no es parte de la comunidad israelita, dentro de esa cultura habían tres tipos de jueces generalmente. Había un juez que lo traía el demandante, había otro juez que lo traía el demandado, y había un juez que podemos pensar que era imparcial, ¿cierto? Él era independiente y esta persona por lo general la colocaba el Imperio Romano o la colocaba Herodes, por ejemplo. En este momento, esos jueces, pues claramente el juez independiente eran sumamente susceptibles a ser sobornados. Tenían esas características, inclusive a nivel coloquial se les llamaba oficialmente como jueces de prohibiciones, pero en el pueblo se les llamaba como jueces de ladrones. Entonces, esa era la fama que tenía el juez, esa figura que el Señor está presentando acá. Ahora, la Biblia no nos describe exactamente cuál era la situación específica que la viuda venía a presentar delante del juez, pero sí probablemente era algún tipo de injusticia, ¿cierto? No nos dice si era una causa de una propiedad, si era una causa económica, era algún tipo de injusticia. El juez no la atendía, probablemente ella no había pagado el soborno
el juez no quería prestarle atención y pensó hacer algo para dejar de escucharla, que era básicamente pues resolverle. La única herramienta que esta viuda tenía en ese momento era ser persistente. No tenía recursos económicos, no tenía un esposo, no tenía familia. Lo único que ella podía hacer era insistir, venir constantemente delante de ese hombre. Ahora hablemos entonces un poco con respecto al significado de la parábola. Empecemos por lo que no significa la parábola. Esta parábola no significa que nosotros tenemos que venir delante del Señor una, otra y otra vez, como si nuestras oraciones le fuesen a doblar el brazo a Dios, ¿sí? Eso no significa esta parábola. No significa que nosotros podamos darle órdenes a Dios en oraciones hasta que Dios se canse, se agote, y entonces Dios nos va a responder algo, ¿sí? Tampoco significa que Dios sea como el juez injusto, es decir, que nosotros podemos venir a cansar a Dios con nuestras oraciones. Dios no es como el juez injusto y nosotros no somos como la viuda. Nosotros en el Señor, vamos a ver más adelante, tenemos derechos, somos sus hijos. Lo que el Señor estaba haciendo a través de esta parábola era un juego de contrastes para que la iglesia entendiera su posición, quiénes somos nosotros, y también lo que decíamos antes, prepararles para los tiempos finales, que la iglesia pudiese identificar cómo iban a ser las características de esos tiempos. Entonces, ¿cuál es el significado de esta parábola? La parábola finaliza la enseñanza sobre las condiciones, decíamos, del capítulo 17 que Jesús desarrolló. Quiero leerlo para ustedes en Lucas 17, 24. Dice, Jesús les dijo que el retorno del Hijo del Hombre será como un trueno. ¿Cierto? Eso les había dicho el Señor en respuesta a la pregunta de cuándo Él había de venir. Y cuando inicia el capítulo 18, que es aquí donde empezamos a leer, comienza diciendo lo siguiente, además, es decir, Jesús continúa dando la respuesta en relación a los tiempos finales. Jesús les está enseñando lo siguiente, que la iglesia necesita orar para que desarrolle y permanezca en ellos la actitud necesaria de cara a las condiciones de la sociedad en los tiempos finales, ¿sí? Es esto lo que el Señor les está hablando a ellos, la necesidad de orar para poder perseverar. Retomemos un poco cuáles son las condiciones de esa sociedad que va a estar expuesta a los tiempos finales. Jesús les dio a ellos dos pautas. Le dijo que iba a ser como en los días de Noé y como en los días de Sodoma y Gomorra. Y cuando revisamos el relato bíblico con respecto a estos tiempos en Génesis, nos muestra que era una sociedad caracterizada por dos cosas primordialmente, por la inmoralidad extrema y también por la maldad. Había una indiferencia total a la maldad. La cultura, la sociedad había tomado esto y básicamente habían normalizado el pecado. Casi que estaba institucionalizado, solo eso les faltaba, institucionalizarlo. El pecado era algo normal. Y el Señor les está diciendo que así va a ser la sociedad y la cultura de los tiempos finales. Ahora, si nosotros venimos aquí al 2024, abrimos nuestros ojos y volvemos a ver allá afuera, dígame si no estamos presenciando nosotros una sociedad decadente, una sociedad que verdaderamente va en un círculo vicioso, ¿cierto? Para aquellos que vieron la apertura de las Olimpiadas, pudieron ver semejante cosa, lo que estaba ocurriendo allí, cómo se están burlando inclusive del cristianismo. De cualquier otra cosa no se puede, pero el cristianismo sí se puede burlar la gente hoy en día, ¿cierto? Aunque se habla que somos una sociedad que debe respetar, que es una sociedad que tiene que ser inclusiva y que todos pensamos, del cristianismo sí se vale a nivel de las Olimpiadas burlarse y presentar de la mano con esto el otro extremo totalmente, ¿sí? Una sociedad totalmente desvirtuada. Entonces, Jesús, al finalizar este segmento que estamos leyendo, les plantea a ellos una pregunta y les dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, es decir, estas van a ser las condiciones de la sociedad, es importante la perseverancia en la oración. Les dice entonces para cerrar, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Vea qué pregunta. Quiere decir que esas palabras de Jesús dejan ver que habrá riesgos para la iglesia de cara a esos días.
que van a haber condiciones hostiles, van a haber condiciones difíciles y que la iglesia tiene que desarrollar a través de la oración raíces profundas hacia abajo y hacia los lados que le permitan extraer del Señor, de su palabra, del Espíritu Santo, los recursos necesarios para poder mantenerse. ¿Están aquí? ¿Estamos aquí, hermanos? La oración como tal es ese recurso que a nosotros nos va a ayudar a poder permanecer. Jesús denota cierto temor en sus palabras: hallará fe en la tierra el Hijo de Dios cuando venga. Y recordemos que en los días de Noé solamente 8 se salvaron, ¿cierto? Y cuando ocurrió lo de Sodoma y Gomorra, solamente 4, y de esos 4, 1 se quedó. Es decir, nos habla de condiciones adversas, de condiciones extremas, de condiciones en las cuales el hijo y la hija de Dios no puede confiarse, tiene que desarrollar sus raíces para poder extraer el recurso necesario y poder permanecer. ¿Quién dice amén? Podemos pensar en esto como a las 10 vírgenes, que el Señor les dice, pero como a las 10 vírgenes, ¿verdad? Unas se durmieron. La iglesia tiene que perseverar, la iglesia debe velar para poder mantenerse. Nótese que ser cristiano es más que usted decir yo soy cristiano. Ser cristiano implica el que usted realice cosas para poder caminar y mantenerse como el Señor lo quiere. ¿Quién dice amén? Van a venir tiempos, nos estaba aquí el Señor profetizando, podemos decir, en los cuales la fe va a escasear. Condiciones extremas en las cuales muchas personas podrían básicamente desmayar, dice él. La necesidad de orar para no desmayar. Y vamos conectando esto con la aplicación para nosotros. Pensemos entonces en una sociedad corrompida, caída, desfigurada por el pecado, ilustrada por ese juez injusto. ¿Cuál es la recomendación de Jesús para nosotros? Él les dijo lo siguiente. Dice que les dio una parábola con respecto a la necesidad de orar. Repita conmigo, siempre. La necesidad de orar siempre y de no desanimarse, o para no desanimarse. Ok, la oración entonces no es un opcional para nosotros. No es que usted se levante y dice, hoy me siento tan espiritual que hoy voy a orar 5 minutos hoy. Hoy me siento bien, todas las cosas van muy bien en la vida, entonces voy a orar. Tengo un negocio que viene, entonces voy a orar. Tengo estas metas, voy a orar. No, la oración es siempre. Sea que las cosas no estén bien, que las cosas estén mal, que usted se sienta muy firme espiritualmente, usted necesita orar, porque la oración, más que ser un medio para que Dios responda a peticiones, es un ambiente que le permite a usted mantener su condición espiritual. Amén. La oración es más que algo que yo hago para obtener algo. La oración en realidad es un ecosistema que Dios nos da para nosotros poder estar en comunión con Él, ejercitados, entendiendo el mover del Espíritu Santo, para poder entonces ir en la dirección de lo que el Señor quiere. Nótese que Jesús aquí les habló con respecto a la necesidad de orar siempre. No les está dando un manual de oración, ¿sí? Eso lo hizo en el Padre Nuestro, podemos pensar, con su ejemplo de vida también. Él les enseñó el cómo orar. Aquí Él no les está hablando, no les está dando un manual de oración. El énfasis aquí no era el cómo de la oración, sino el efecto que ésta genera en nosotros cuando oramos. Es decir, la perseverancia. ¿Ven? La perseverancia. Jesús les está apuntando aquí a ellos a la necesidad de que la iglesia desarrolle este hábito, para que entonces cuando nosotros lo hagamos, sin importar las condiciones en las cuales nos encontremos, podamos atravesar lo que estamos viviendo, podamos entender qué es lo que Dios quiere, podamos pensar bíblicamente, porque mientras estemos en esta tierra va a haber un combate interno entre lo que la Biblia denomina su humanidad caída, ¿sí?, y la naturaleza espiritual, lo que Dios nos ha dado a través de su Espíritu. Y combaten la una con la otra. Usted se levanta y dice es tiempo de orar, y la sábana lo amarra y le dice no, es tiempo de velar, pero en la cama, ¿verdad? Mantenerse. Y su carne dice amén, aleluya, eso es de Dios. Usted se queda ahí inmediatamente. Está ese combate constante entre nosotros, entre lo que sabemos que tenemos que hacer y lo que la humanidad nos lleva en otra dirección, lo que nuestros gustos y apetitos nos piden.
Y por esa razón la iglesia tiene que velar para poder permanecer perseverantes en el Señor. Entonces, el primer punto que nosotros podemos llevarnos aquí como un principio es el siguiente: la oración debe ser una constante para la iglesia. Nos lo muestra ese primer versículo, la necesidad de orar siempre. Inclusive vemos el apóstol Pablo retomando esta idea y nos habla de la necesidad, dice, de orar sin cesar. Nos lo dice en Primera de Tesalonicenses. Ahora, ¿por qué? Ya lo hemos justificado, pero podemos utilizar una ilustración para poder captarlo mejor. Podemos pensar lo siguiente: la oración es a nuestro espíritu, ¿sí?, lo que el agua es al cuerpo. ¿A alguno le ha pasado aquí que se le olvida tomar agua? A mí a veces me pasa. Y cuando ya va llegando como el mediodía, a veces son como las 11 ya, me empieza a entrar como un pequeño dolor de cabeza. Y digo, ¿qué será? Qué raro, tengo como un dolor de cabeza, y es que se me ha olvidado tomar agua. Y cuando uno tiene un dolor de cabeza, es cierto que no se siente como en las mejores condiciones. Usted no habla como el lenguaje más dulce, no lo va a utilizar, usted no va a pensar claramente, tal vez hasta nos indisponemos un poco. Yo no sé si ustedes son tan espirituales que no les pase, pero a mí me pasa eso. Yo deshidratado, con hambre, como que me trastoca un poco la personalidad. Y la oración para nosotros es exactamente igual. Vea, cuando usted ha pasado como que no ha orado, como que ha andado muy en la carne, se le olvida orar, de un momento a otro usted se da cuenta que hay ciertas cosillas que se permiten, ¿cierto? Ciertos pensamientos, ciertas palabras, miradas, actitudes que comienzan a emerger de esta naturaleza humana, ¿sí? Porque le pone a usted y a mí el estate quieto, es el Espíritu de Dios cuando nosotros oramos, ¿sí? El Espíritu Santo no es que trabaja en automático ya cuando usted lo recibió en la salvación y Él hace todo y usted simplemente se pone así en modo crucero y Él lo lleva. No, usted tiene que orar, tiene que someterse a Él, tiene que pensar, dejar que le renueve la mente, usted leer la Escritura, y entonces eso va a tener un efecto en su carácter. El Señor nos va transformando. ¿Quién dice amén? A través de su Espíritu Santo. Necesitamos orar para ser fortalecidos entonces y poder perseverar en medio de tiempos convulsos. ¿Qué son tiempos convulsos? Tiempos en los cuales tal vez estamos en prueba, periodos en los cuales hay situaciones que a usted le están drenando, le están sacando, periodos en los cuales tal vez a nivel de pareja hay tensiones, en el trabajo hay situaciones difíciles, tenemos cosas con un hijo que tal vez está atravesando y no sabemos qué hacer, o sí sabemos qué hacer y le decimos lo que le corresponde, pero como decimos coloquialmente, le entra por aquí y le sale pero por todos los poros, ¿cierto? ¿Qué hacer entonces? ¿Lo tiramos por la puerta? ¿No? Tenemos que mostrar el carácter cristiano, entendiendo la libertad que tienen y hasta dónde nosotros podemos llegar, pero requerimos de parte del Señor la sabiduría de Él, y eso no nos va a venir así como por ósmosis. Necesitamos orar para que entonces nosotros estemos verdaderamente en nuestro centro y podamos recibir del Señor lo que Él quiere. Orar sin cesar no son vanas repeticiones. Orar sin cesar a lo que apunta es que la oración sea un hábito de nosotros, como tomar agua, como comer, algo que usted hace siempre, todos los días. Ojalá usted ora constantemente. ¿Usted puede orar varias veces durante el día? Claro que sí. Daniel oraba 3 veces al día, y si más veces usted también lo puede hacer. Orar en esencia es tener comunión con Dios. A lo que apunta a orar sin cesar, lo que el Señor nos está diciendo aquí es que esto esté diario, que podamos orar, que podamos permanecer en su presencia. Y preguntémonos por un momento, ¿por qué todo cristiano debe ser perseverante en la oración? El maestro nos lo dice aquí, dice, para no desanimarse. ¿Quién se ha desanimado en una ocasión? Hay gente que se desanima porque la liga pierde, o sea, prisa, ¿cierto? Y ese es un desánimo, uno puede decir, bueno, pasajero, pero hay otros tipos de desánimo cuando las circunstancias de la vida nos rodean que desgasta. Eso provoca un desgaste. Cuando estás batallando con el peso del pecado, con situaciones que te quieren drenar, ahí usted o sí ora, porque no lo va a levantar el gane de esa prisa ni el de la liga. Ahí usted necesita orar para que entonces el Espíritu de Dios le dé perspectiva, entendimiento, y usted puede decir, ok, Señor, esta actitud no me conviene, es más, es pecaminosa, voy a dejarla por aquí
y voy a adoptar lo que sea que usted quiere para poder entonces ir en la dirección que tú quieres. No desanimarnos. Revisando un poco esta palabra, me di cuenta que tiene varios significados. Uno de ellos es desánimo, pero también otro es debilitarse. Otro es descuidarse y otro tiene que ver con vagancia. Entonces, ¿será posible que si la iglesia no ora de manera perseverante, que si la iglesia no busca constantemente orar, pueda de pronto en algún momento también debilitarse espiritualmente? Por supuesto que sí. Vea, como pastores que constantemente damos y estamos en consejería con las personas, nosotros con mucho amor escuchamos a la gente las situaciones que nos cuentan. Y cuando es gente que ya tiene tiempo de caminar con el Señor, gente que le ha entregado su vida a Cristo, gente que se congrega, que hasta le sirve a Dios, nos cuentan sus situaciones y sus problemas. La primera pregunta que el pastor le va a hacer a usted, ¿cuál es? Dígame aquí, algún valiente. ¿Cómo está su devocional? ¿Cómo está su tiempo con Dios? ¿Cómo está su tiempo de oración? ¿Cómo está su lectura bíblica? Porque esto es lineal, es matemático. Si usted no come y no toma agua, usted se deshidrata y su cuerpo se debilita, espiritualmente igual. Si usted no lee la palabra y no ora, usted se va a debilitar, va a empezar a perder la perspectiva y en cualquier momento, cualquier sugerencia que le haga allá afuera el mundo o hasta el mismo diablo, usted no se da cuenta, se lo llevó. Así funciona esto, ¿sí? Lo lindo es que cuando nosotros oramos, cuando permanecemos en la presencia del Señor, el Espíritu Santo lo tiene usted como una seda. Inmediatamente usted detecta, ya sabe por dónde viene la tentación, ya ve por dónde viene el ataque del enemigo, usted se mantiene listo, preparado y es más, le saca la vuelta. Usted puede más bien tener victoria en Cristo Jesús cuando estamos orando de manera perseverante. Esa es una de las razones por las cuales el pueblo de Dios tiene que orar. Si no hay oración, nos debilitamos, aflora la naturaleza humana. Si la oración falta, también nos expone a descuidos peligrosos. Descuidos. El apóstol Pablo en un momento dijo lo siguiente: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Quiere decir que usted puede ser la persona más firme hoy en Cristo. Y usted me dice, no, pastor, doña Maure, vea, yo me sé la Biblia de memoria y yo oro todos los días, es más, hasta caminando de manos oro. Puede que usted sea una persona así, pero si usted hoy comienza a descuidarse y deja de orar, en cualquier momento su viejo hombre, la humanidad, aflora nuevamente y cuando nos damos cuenta estamos en algo que no corresponde. Yo lo he visto muchas veces en personas que nos lo han comentado, en consejerías con hermanos. Y el maestro aquí nos lo recuerda, la necesidad de orar para no desanimarse, debilitarse, caer en una vagancia espiritual. ¿A quién le ha pasado eso? Yo me confieso con ustedes, en algún momento en mi crecimiento espiritual con el Señor me pasó. Dejaba como de orar, mi oración era esa en automático. Uno se levanta y gracias Dios, y en la noche es gracias Dios. Esas oraciones de 10 segundos. Y me empezaba a dar cuenta con el paso del tiempo que después me daba como pereza leer la Biblia, como pereza orar. Es decir, esa falta de oración comienza a provocar anticuerpos en uno a lo que es del Espíritu. Porque la palabra dice que el deseo del Espíritu es contrario al de la carne. Y dice que no se van a poner de acuerdo, nunca. Entonces, a fuerza de buscar la presencia del Señor en oración, vamos a poder vencer esto otro. Vamos a poder vencer esa vagancia, ese desánimo que usted dice, no quiero ni orar. Entonces usted más bien se levanta ahora y va en contra de eso, como los salmones, va en contra de la corriente, pelea contra eso, porque ahí está la vida. La vida espiritual suya y mía dependemos de eso para poder estar firmes en el Señor. ¿Quién dice amén? Esto requiere diligencia. El apóstol Pablo en un momento dijo, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Qué es ser ferviente en espíritu? Imagínense usted esas ollas de presión que están, que hasta que sirva, ¿verdad? Ferviente en el espíritu. ¿Es su vida de oración así, ferviente en el espíritu? Dios quiere que sea así.
Ahora, esto no tiene que ver con volumen. Usted puede orar en un volumen bajo, puede orar en un volumen alto. Lo importante aquí es el contenido y que usted tenga comunión con el Señor. Es eso lo que importa, que nosotros permanezcamos en Él, que nosotros le busquemos. ¿Qué pasa entonces cuando la iglesia es constante en la oración? Lo primero que vamos a ver es que eso va a producir en nosotros perseverancia. Y eso va a comenzar a fortalecer algo muy lindo en nosotros, que es el carácter cristiano. El carácter en Cristo. Entonces, puede hacer que el enemigo le quiera jugar a usted una zancadilla, pero si usted está firme en oración, usted lo discierne. Que un hermano, un familiar, se mueva en la carne. Y antes de usted agarrar el bate y cuadrarse, ¿verdad? Para ejercitarse y hacer flexiones, usted ora y le pide a Dios sabiduría y usted responde en amor. Y eso provoca una reacción en esa persona, la cual le facilita a usted también, sea el presentar el evangelio o simplemente traer la paz al hogar. Puede hacer que usted tenga un reto en un negocio, un problema que le esté aconteciendo y usted dice, no, tal vez no es la voluntad de Dios, tal vez sí es la voluntad de Dios y usted lo que tiene simplemente es opresión demoníaca al frente y tiene que orar. Puede hacer que usted tiene que ir a hacer algo en el ministerio y usted se levanta con un mal de estómago. ¿Es eso natural? Pueda que sí y pueda que no. Pueda que si usted ore, el Señor lo respalda, se le quitó eso y hizo lo que tenía que hacer. Entonces, pastor, ¿cómo hacemos? Lo que necesitamos es redodillas, como dicen los chiquillos, de rodillas. Y no necesariamente así, tal vez usted tiene alguna condición de salud que no se lo permite. Pero el punto aquí es la perseverancia en la oración. Buscarlo a Él, más que por lo que tienes que pedir, por tener ese acercamiento con el Señor. ¿Quién dice amén? Amén. Vea lo que nos dice el apóstol Pablo con respecto a esto, de esta formación que Dios va haciendo en nosotros. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, carácter probado. Y el carácter probado, esperanza. Y la esperanza claramente nos permite a nosotros entender una vez más ese aspecto de la perseverancia nuestra como hijos de Dios. Perseverar en el caminar en lo cual Él nos ha llamado, sin importar las condiciones que de por sí ya Dios, Jesús aquí nos anticipó, cada vez van a ser más hostiles. Él nos dijo, en el mundo tendrán aflicción. Entonces debemos orar, sea que el día amaneció oscuro o que esté lindo, debemos orar siempre para que se produzca en nosotros esto que el Señor está buscando. Indirectamente va a producir entonces que se fortalezca nuestra relación con Dios y nos va a ayudar también a dar testimonio al mundo. Puede hacer que usted en su trabajo esté atravesando situaciones complejas, difíciles, y usted ve a todas las personas quejando, murmurando, hablando del jefe, cosas negativas, pero usted está relax, usted no se inmuta. Y la gente comienza a notarlo, pero a usted no le cae como mal el jefe. Bueno, es que la palabra nos manda a nosotros a orar por los que están en eminencia y también a orar por el rey, por las autoridades. Es que mi paz no viene de lo que esté pasando ahí, viene de Jesucristo. Y Él sigue estando sentado en el trono y va a estar siempre. Eso faculta el testimonio cristiano, que nosotros podamos ser diferentes. Nos ayuda a conducirnos de una forma distinta, más apropiada, para poder entonces ser luz y sal como el Señor lo quiere. En este mundo en el cual Dios nos mandó a ser luminarias, a llevar el mensaje de Él. ¿Quién dice amén? Número 2. Hermanos, Dios responde nuestras oraciones. Sí, amén. Dios responde las oraciones. Él les dijo aquí en el versículo 8, yo les digo que sin tardanza les hará justicia a sus elegidos que claman a Él. Ahora, esto no quiere decir que Dios nos va a dar todo lo que pedimos, ¿verdad? Ya veo yo al que se va a parar allá afuera, Señor, el Bugatti ahí afuera. No, todavía, eso no, ¿verdad? Tal vez no hace sentido. Pensemos en esto como una ilustración muy sencilla, un padre con un niño. Su hijo viene y le pide con 10 años que le compre un teléfono. Hablo de eso porque lo estoy viviendo en la carne. ¿Ya? ¿Sí? Quiere un teléfono, no es apropiado en este momento, según nuestros criterios, darle un smartphone a un niño con esa edad, por N cantidad de factores.
Pero hay que explicarle que sí, que en algún momento lo va a tener, cuando ya veamos cierta madurez, cuando se pueda tener cierto control, cierto desarrollo de carácter. Entonces, Dios no está obligado a responder todo lo que sus elegidos claman a Él. No importa cuánto usted clame, Dios no va a responder todo. Y el hecho de que nosotros pensemos que se está atrasando en la respuesta, no necesariamente es un atraso. Puede hacer que sea preparación de parte de Dios. Amén. Puede hacer que el no o el que todavía algo no venga simplemente indica que el Señor le está preparando a usted en alguna área especial para que las cosas vengan. Lo que sí podemos estar seguros es que Dios siempre responde. Amén. El no de Dios también es una respuesta. Y qué dicha que Dios dice no muchas veces, porque si Dios me hubiera respondido a mí todo lo que le pedí, yo no sé dónde estaría. Y a veces uno le pide a Dios cosas tan ilusas, tan risibles. Nosotros somos así como humanos. Pero lo lindo de esto es que conforme vamos madurando, inclusive podemos apreciar y decir, Señor, ¿dónde tenía yo la cabeza cuando le estaba pidiendo eso? Gracias, Señor, que no respondió en ese momento. Eso nos ayuda a salvaguardar el corazón y a confiar en nuestro Padre que sabe lo que nos conviene. ¿Quién le da la gloria al Señor? Dios responde nuestras oraciones, decimos, pero ¿cuándo? Dice usted. ¿Cuándo? Dios responde nuestras oraciones, número 1, cuando éstas están en armonía con su palabra. ¿Sí? Muy importante. Nos dijo el maestro en un momento, si permanecen en mí mis palabras, su palabra, permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les concederá. Lo que pasa es que a nosotros como que se nos olvidó todo lo que dije al principio, dijo todo lo que quieran se los concederá. ¿Sí? Pero nos está diciendo aquí que si permanecemos en Él y sus palabras en nosotros, ¿qué va a pasar? Bueno, ¿qué ocurre si nosotros oramos constantemente? Si la palabra del Señor mora en abundancia en nosotros, usted se va a dar cuenta que su mente comienza a sincronizarse con la mente de Dios. Y de un momento a otro usted se va a dar cuenta que tal vez lo que usted está pidiendo es una vanidad ilusoria, algo egoísta, que no le conviene. Dios comienza a abrir nuestro criterio para poder orar de una manera diferente. Y cuando permanecemos en el Señor, cuando sus palabras abundan en nosotros, usted se va a dar cuenta que Dios responde las oraciones cada vez más frecuente. Cuando usted está en comunión con Dios, cuando usted permanece en su presencia, usted se da cuenta que usted ora y Dios responde para su gloria y para su honra. Él responde. Esto no está aquí como una fantasía. Estas palabras del Señor se cumplen en aquellos que permanecen en Él y cuya palabra mora en ellos. ¿Sí? Entonces, el hecho de que tengamos 2 cristianos y 2 hijos de Dios aquí al frente, a este le responde y a este no, no quiere decir que Dios ame más a este. Lo que quiere decir es que tal vez no es tiempo de lo que esté pidiendo, o bien este tiene que crecer en madurez, habitar en la presencia del Padre para entender su mentalidad, cómo mueve Él las cosas, cómo son sus negocios, y entonces lo que Él pida esté en armonía con lo que el Padre quiere. Amén. Así trabaja nuestro Dios. Él no quiere personas desconectadas de Él y de su carácter y que simplemente le piden. Él quiere gente que esté cerca suyo, para que lo entiendan, para que lo que pidan sea congruente con la misión de su reino, con lo que Él está haciendo en esta tierra, con los planes para alcanzar al perdido, al que está allá afuera, no simplemente venir a tomar lo que nosotros queremos. ¿Quién dice amén? Entonces, segundo punto respecto a esto, Dios responde nuestras oraciones cuando éstas están en acuerdo con su voluntad. La palabra del Señor nos enseña cosas específicas que son la voluntad de Dios y nosotros podemos orar. Un trabajo, sanidad física o emocional, dirección divina. Hay versículos que van a respaldar esto, pero hay cosas que caen más dentro de lo abstracto, que no sabemos, porque la Biblia no nos dice si es la voluntad de Dios, ¿sí? Por ejemplo, un joven se tiene que casar y tiene 2 pretendientes. Usted aplica un trabajo y le hacen 3 ofertas, ¿sí? ¿Cuál decidimos? ¿Qué hacemos? Necesitamos saber cuál es la perfecta voluntad de Dios en esos momentos. Las 3 son buenas, pero ¿cuál es la perfecta voluntad de Dios entonces para nosotros? Vea lo que nos dice
el Señor. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos algo según su voluntad, Él nos oye. ¿Quién dice amén? Él nos oye. ¿Qué hacemos entonces, pastor, cuando tenemos ya las puertas al frente? ¿Cómo hacemos para decidir? Ahí necesitamos orar y tener comunión con Dios para que el Espíritu Santo nos guíe con su sabiduría, nos dé el criterio, podamos evaluar todos los diferentes factores y entonces tomar decisiones. Inclusive puede hacer que en algún momento a usted le presentan una alternativa, alguna oportunidad, y nosotros a veces cuando vemos algo bueno tendemos a irnos de buenas a primeras a decir sí. ¿Quiere Dios que digamos sí a eso? Puede hacer que no sea la voluntad de Dios para nosotros en ese momento. Y la Biblia no te va a decir, ahí necesitamos buscar la presencia del Señor para poder entonces tener, repita conmigo, perspectiva eterna. Perspectiva eterna. Es decir, no simplemente pasar por esta tierra como yo conmigo y nada más, y voy, sino entender que nosotros estamos aquí puestos por una razón. Que Dios te da talentos, habilidades por su bien, ¿cierto? Y para el bien del reino de Dios también. Nos debemos a Él, estamos puestos aquí por una misión. Entonces dejamos de vernos solamente nosotros para abrir nuestra perspectiva a la perspectiva suya. Y decir, Señor, de lo que usted quiere para conmigo como su hijo, como su hija en esta tierra, ¿es esto congruente? ¿Quiere usted esto para mí, para mi familia, Señor? ¿Obedece esto a un plan suyo, Dios? Y le damos tiempo a Dios para responder. Dejamos que el Espíritu Santo venga a hablar a nuestro corazón y nos dirija hacia lo que el Señor quiere. ¿Estamos aquí, hermanos? Vea lo que nos dice el apóstol Pablo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hay respuestas de Dios que van de acuerdo a ese propósito. Y hay no de Dios que va de acuerdo a ese propósito también. Lo que pasa es que no nos gusta el no de Dios, pero hay momentos en los cuales el Señor no va a permitir algo porque no va de acuerdo a lo que Él quiere para nuestra vida. Y tenemos que tenerlo presente. Número 3. La oración es más que un medio para obtener algo. Y esto es gran parte de lo que el Señor está hablándoles acá. Cuando nosotros pensamos en oración, automáticamente lo relacionamos con peticiones, ¿cierto? Orar, pedirle a Dios. Pero la oración es más que un medio para obtener algo. La oración, su propósito principal es tener comunión con Dios. Es de eso que se trata. Entonces, debemos cambiar nuestro enfoque respecto a esto. Cuando usted llega temprano o en la noche, idealmente temprano, pero cuando usted llegue a orar, antes de entrarle a Dios con los tacos de frente, Señor, esta situación y lo que yo quiero y los 7,000 anhelos, adore al Señor un rato. Haga lo que el Señor Maestro en el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Glorifique al Señor en ese momento. Tenga un espacio donde usted tiene comunión con su Padre Celestial, donde usted abre su corazón a Él, lo glorifica, derrama su alma delante de Él. Y en algún momento usted le va a plantear las peticiones, pero lo importante, la oración lo que faculta para nosotros es tener ese espacio con Dios, tener comunión con Él. Vea cómo se refiere el salmista a esto. En el Salmo 50:15 dice, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Es decir, Dios busca que en su respuesta a nuestras oraciones nosotros lo glorifiquemos a Él también. Que sea esa relación continua en la cual usted sabe que usted presentó algo delante del Señor con características, algo bien específico, y cuando vino esa respuesta usted dijo, es que solamente Dios podía haber estado en eso. Porque Él hace más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Ese es nuestro Dios. Tenemos que tener esa confianza, esa libertad para venir delante de Él.
Y eso nos lleva a lo que mencionamos al principio, entender nuestra condición y conocer nuestros derechos como hijos de Dios. Nosotros no somos la viuda que no tenía derechos, que le estaban siendo pisoteados, y Dios no es como el juez injusto. Nosotros, sus hijos, somos conocidos por Él y podemos venir libremente delante suyo. Vea lo que nos dice el autor de los Hebreos. Por tanto, acerquémonos, repita conmigo, acerquémonos. Así, confiadamente, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia cuando necesitemos ayuda. ¿Quién necesita ayuda aquí de vez en cuando? Yo no sé usted, pero yo necesito ayuda. Hay mucha gente aquí súper carga. Todos en algún momento podemos necesitar ayuda. Y qué lindo es saber que podemos contar con la asistencia del Dios Todopoderoso al lado nuestro. Dice, tú me invocarás, yo te libraré y me honrarás. Ese es nuestro Dios. Nótese aquí que el Señor quiere, Él busca que nosotros nos acerquemos a Él. Dios no está ahí sentado y como el juez se importuna cuando la iglesia viene. Dios quiere que su iglesia se acerque a Él. Se acerque en los tiempos buenos, en los tiempos no tan buenos. El Señor quiere que la iglesia esté cerca suyo. Él no es como el juez injusto. Nosotros no estamos como la viuda. Nosotros, ¿sabe qué? Nosotros tenemos abogado y sumo sacerdote en los cielos. Y al Dios juez justo de toda la tierra de nuestro lado. Entonces, la invitación que Dios nos está haciendo es como poniendo en un extremo a la viuda, al juez injusto, y diciendo, pero ustedes son esto, son demasiado especiales para mí. Pero por más especiales que sean, tienen que perseverar en la oración. Porque aunque Dios nos ame mucho, debemos hacerlo para poder entonces mantener el ritmo, el paso en esta vida en la cual a nosotros nos correspondió atravesar. Es muy importante entonces que la iglesia conozca su condición y que conozca sus derechos también. ¿Cuáles son sus derechos? La palabra nos dice, porque todas las promesas de Dios son en Dios sí y en Él amén. Por medio de nosotros para la gloria de Dios. Las promesas de Dios son los derechos que nosotros tenemos. Producto de la sangre del Cordero de Dios que murió en ese madero y resucitó, nosotros tenemos derechos delante suyo para venir delante de Él, para clamar, para buscar su rostro, para pedirle que intervenga en una justicia. Y Él nos garantiza aquí que sin tardanza va a intervenir a favor de su pueblo. ¿Quién es el pueblo del Señor aquí? Muy bien, ya vamos terminando. Quiero pedirle al grupo de alabanza que pase, por favor. En conclusión, hermanos, habiendo visto esto, la iglesia perseverante en la oración se mantendrá firme y dará testimonio de la fe que profesamos, aún en medio de los tiempos peligrosos que estamos viviendo y que seguirán aumentando sobre la tierra. ¿Sí? La iglesia que ora, la iglesia que permanece perseverante en la oración, va a ser esa, que en medio de todas esas tinieblas va a ser vista como esa ciudad asentada sobre el monte, brillando, resplandeciente, mostrándose a las personas. El llamado que el Señor nos hace, y recordatorio a través de esto, es a que nosotros día tras día, sin importar lo que estemos atravesando, vayamos delante suyo a clamar a Él. Vea lo que nos dice la palabra para ir cerrando. Yo le invito a que se ponga sobre sus pies y oremos para cerrar esto. El salmista habla aquí refiriéndose a los pueblos y dice, pueblos todos, confíen siempre en Dios, vacíen delante de Él su corazón. Dios es nuestro refugio. Nosotros tenemos un refugio más grande, más seguro, que cualquier cosa que a usted y a mí allá afuera nos puedan ofrecer. El refugio más grande que las riquezas. El refugio más grande que la Caja Costarricense de Seguro Social. El refugio más grande que cualquier otra cosa que usted pueda pensar es nuestro Señor. Y Él nos invita aquí, dice, a vaciar delante de nuestro corazón. Vaciarnos de nosotros mismos para recibir de Él lo que tiene que darnos su Santo Espíritu,
su sabiduría, su palabra, su fortaleza, el gozo, todo lo que necesitamos para poder vivir en esta tierra como Él lo quiere. Así que si usted se siente hoy que está, como dijo el maestro, a punto de desfallecer, de desmayar, usted dice, no, pastor, es que 1 más 1 es 2. Ya son días que no oro y estoy así como en alitas de cucaracha. Si usted está desanimado, siente que se le acaban las fuerzas, que ya no quiere ni orar, que el pecado del mundo lo están envolviendo, que solo para Instagram, Facebook y WhatsApp hay mente, haga un alto. Haga un alto. ¿Sí? La oferta de Dios es mucho más valiosa que lo que este mundo ofrece. Vacíe su corazón delante del Señor. Deje que su santa presencia le llene. Y usted va a ver cómo el poder de Dios le toca, le fortalece, lo levanta y lo conduce hacia lo que el Señor quiere para su vida. Amén.